La automatización de despliegues en Azure es esencial para gestionar recursos de forma eficiente, reproducible y segura. Las plantillas Azure Resource Manager, ARM Templates y los archivos BIF permiten describir la infraestructura como código, facilitando la creación, modificación y gestión de recursos como virtual machines, storage accounts y redes virtuales. Entender e interpretar estas plantillas es fundamental para aprobar la certificación A104 y trabajar profesionalmente con Azure. Una plantilla ARM es un archivo en formato JSON que define la infraestructura y la configuración de recursos en Azure. Un archivo BIF es un lenguaje de dominio específico, DSL, que simplifica la escritura de ARM templates, proporcionando legibilidad y menor complejidad. Ambos permiten definir recursos, parámetros y dependencias, pero BIF es más fácil de leer y mantener. Azure compila BIF a una plantilla ARM estándar. Provisionamiento reproducible y consistente. Versionado y control de cambios mediante repositorios. Reducción de errores humanos. Escalabilidad y agilidad en la gestión de entornos. Integración sencilla con servicios como Azure DevOps y GitHub Actions. La infraestructura como código acelera ciclos de deployment y facilita el cumplimiento de estándares corporativos. Antes de interpretar una plantilla ARM o archivo BIF, debes tener conocimientos básicos de recursos de Azure. Familiaridad con PowerShell, Azure CLI o el Azure Portal. Acceso a una suscripción de Azure con permisos para realizar deployments. Recomendado: tener Visual Studio Code, Azure Resource Manager Tools y BIF Extension instalados para una mejor experiencia. Las ARM templates consisten en varios elementos clave: $schema, esquema de referencia; content version, versión de la plantilla; parameters, variables de entrada; variables, cálculos internos; resources, recursos a desplegar; outputs, resultados opcionales. Cada sección permite personalizar y controlar el deployment. Este fragmento crea un storage account. La sección Resources define el tipo de recurso y su configuración principal. Un archivo BIF tiene una sintaxis declarativa y sencilla. Por ejemplo, BIF asigna nombres locales a los recursos y elimina la necesidad de escribir estructuras JSON anidadas. Característica ARM Template son BIF DSL. Legibilidad baja alta, sencillez, complejo, sencillo, validación manual integrada, comentarios limitados soportados. BIF simplifica la escritura y mantenimiento de infraestructuras. Los parámetros permiten la reutilización de plantillas ARM y BIF, facilitando la personalización del deployment. Las variables ayudan a simplificar valores calculados o reutilizados. Ejemplo de un parámetro en BIF. Los parámetros pueden ser solicitados al momento del deployment o tener valores predeterminados. En ARM Templates y BIF, los recursos se declaran de forma explícita. Las dependencias entre recursos se especifican usando depend son. ARM, o con referencias implícitas. BIF resuelve dependencias de manera automática según la referencia entre recursos. La sección Output sirve para devolver información relevante después del deployment, como nombres de recursos o direcciones IP. Ejemplo BIF. Esto permite integrar outputs con procesos de automatización posteriores o scripts de orquestación. Accede al Azure Portal. Dirigir a deploy a custom template. Pega el contenido de tu ARM template o carga archivo bicep. Completa los parámetros requeridos. Selecciona el resource group y región. Ejecuta el deployment y monitorea su estado. El portal valida la plantilla antes del deployment. Con Azure CLI puedes automatizar deployments desde la terminal. Para archivos BIF, utiliza BIF como extensión. La CLI traduce BIF a ARM automáticamente durante el deployment. PowerShell permite integrar deployments en scripts automatizados. El CMDLT procesa parámetros y reporta estado. Con archivos BIF, se utiliza el mismo comando apuntando al archivo BIF. Las plantillas ARM y BIF permiten definir loops para crear múltiples recursos dinámicamente y condicionales para controlar qué recursos se despliegan. Esto crea varias virtual machines según el parámetro definido. Las plantillas ARM y BIF pueden integrarse con Azure Policy para asegurar el cumplimiento normativo y con RBAC para control de acceso. Usa recursos de tipo Microsoft /role assignments en la plantilla para definir accesos. Incluye recursos Microsoft /policy assignments para aplicar políticas corporativas.
Esto garantiza deployments seguros y alineados a las políticas de la organización. Validar plantillas on test del deployment. AZ Deployment Validate. Definir mínimos parámetros y emplear defaults sensatos. Usar variables y módulos para reutilización. Utilizar outputs para integración con otros procesos. Mantener los archivos bajo control de versiones. Estas prácticas mejoran la robustez y mantenibilidad de tus plantillas. Evita incluir secretos o contraseñas en texto plano. Apoya en Azure Key Vault para manejar secretos. Revisa permisos de deployment. Usa el principio de mínimo privilegio. Analiza el impacto de costes desplegando recursos costosos como virtual machines o servicios con alto SLA. Usa la estimación de costes del Azure Portal antes de aplicar cambios. Problemas frecuentes al interpretar plantillas. Errores de sintaxis o formato son /Bisp. Parámetros mal definidos o valores fuera de rango. Permisos insuficientes para crear recursos. Dependencias, circulars o referencias incorrectas. Solución. Usa mensajes de error detallados, Azure Resource Manager logs y herramientas como WhatIf para prever conflictos. Despliegue automático de entornos de /test. Provisionamiento rápido de clusters para Big Data. Escalado de recursos para campañas de marketing. Restauración de infraestructura tras desastres. Las plantillas ARM y archivos Bisp agilizan operaciones y fortalecen la resiliencia en TI moderna. Checklist de interpretación. 1. Verifica estructura de plantilla /archivo Bisp. 2. Comprueba parámetros y variables. 3. Examina secciones de resources, outputs y dependencias. 4. Realiza una validación previa al deployment. 5. Consulta logs tras el deployment para detectar errores. Referencias. Documentación oficial Bisp. Plantillas ARM. Preguntas práctica 104. ¿Qué ventaja clave tiene Bisp sobre Xon? ¿Cómo reutilizar una plantilla con diferentes configuraciones? ¿Qué sección usar para Secret Management?